Bienvenidos a Emprender Hacks, el podcast con Andrés García, donde les hablaré de negocios, marketing e inversiones. Puedes visitarme en www.emprenderhacks.com y aprovechar todos los recursos que allí te ofrezco. Este también es tu podcast, por ello tus comentarios y opiniones me son importantes. Soy antropólogo, marketer y consultor de empresas. Gracias por escuchar este podcast, tu podcast Emprender Hacks. Saludos emprendedores hacks, espero que les vaya bien pese a todos estos cambios importantes a nivel político, económico, social y global que ha traído el COVID. Por eso hoy quiero ofrecerles el programa número 26, en donde voy a hablar principalmente sobre los sectores que van a crecer con la pandemia de COVID-19 y cuáles no voy a hablar de los que se van a ver afectados, pero sí voy a hablar de los que van a tener un menor crecimiento, ¿ok? Vamos a hablar de otros porque he hecho una investigación más profunda que en los podcasts anteriores que hablé del e-commerce. Es evidente que el e-commerce está creciendo a un ritmo impresionante, pero algo abismal. Tanto así que plataformas como Shopify, que proveen de servicios de alojamiento de e-commerce o de tiendas online, se ha visto saturada como si fuesen viernes negros. Tienen un mes así. Entonces, bueno, ya por ahí se pueden estimar el gran porcentaje de e-commerce que se están creando día a día con todo esto de la pandemia. Este es el programa número 26 y le tengo que dar las gracias a Lockout Media por brindarme un espacio todos los martes a las 13 horas en su plataforma. Gracias en España a todos los que me escuchan por allá. Un saludo muy grande. También tengo que agradecer a todos aquellos que me han apoyado, que han compartido mi podcast y que se han suscrito en iVoox, Spotify o todas las demás plataformas. Gracias a aquellos seguidores, a aquellos escuchas, es que yo sigo acá brindándoles contenido e información de calidad para que tú puedas emprender en medio de esta tormenta del COVID. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre los sectores. Esta vez me basé en una serie de fondos de inversión y de capital que han hecho investigaciones al respecto y es algo muy, muy importante para tener en cuenta para saber cuál es el futuro de nuestro negocio o cómo tendríamos que redirigirlo. Es decir, esta información te va a permitir saber, ok, no es nada más crear el e-commerce, que eso es un error que están cometiendo mucho. Es ver cómo redirigir ese e-commerce, cómo redirigir esa tienda. Porque si saturamos todo el mercado de internet, es decir, si hay una sobreoferta, evidentemente va a pasar lo que explica Natch con su teoría de los juegos. Se van a ir eliminando entre ellos porque va a haber una sobresaturación y el consumidor no va a saber cómo elegir. Entonces allí vienen las herramientas de marketing, pero también tenemos que tener un planteamiento estratégico del negocio y eso es algo vital como emprendedor que tú sepas. Si quieres saber o conocer más sobre la estrategia, te invito a escuchar mis primeros podcasts de cómo desarrollar el pensamiento estratégico, ¿ok? De verdad que te recomiendo todos esos podcasts o todos los podcasts que he realizado sobre la serie COVID porque es algo que está aconteciendo. Incluso el anterior que hablé sobre los datos o sobre la Big Data y la importancia de los negocios, bueno, es un sector que está creciendo y por eso lo hablé. Es decir, no es algo inocente haber hecho o sacado ese, porque todos los ojos están allí y estamos cambiando. El mundo va a cambiar. Bueno. El primer sector que va a tener y está teniendo un crecimiento exponencial es la inteligencia artificial. Es un sector que evidentemente ha venido en crecimiento en los últimos años, pero este año marca un punto de inflexión con los anteriores por la demanda de los gobiernos, de las empresas y corporaciones en incorporarlo lo más rápido posible para solucionar problemas que se suscitan mientras la gente se encuentra en su casa o en el teletrabajo, mientras los empleados no están allí. Entonces, en ese aspecto, la inteligencia artificial se encarga principalmente de esta sistematización de datos, de esta transferencia de datos, de poder clasificar los datos. Es decir, hay una serie de cosas que hace la inteligencia artificial que todavía no están desarrolladas, pero que con todo esto, bueno, es un sector que ha tenido mayor demanda. Y esto evidentemente repercute en las investigaciones al respecto y repercute en empresas que se dedican al medio. Por lo menos una de las grandes beneficiadas es Nvidia, la empresa que produce también tarjetas gráficas. Es conocida por en muchas laptops tienen la insignia de Nvidia o muchos videojuegos. Básicamente es la empresa líder de inteligencia artificial computarizada
es una multinacional especializada en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos integrados para estaciones de trabajo, ordenadores personales, dispositivos móviles. Bueno, básicamente NVIDIA lo que permite es que se procesen datos gráficos, y este procesamiento de datos gráficos no termina allí, sino que va a permitir también el cálculo de variables en empresas grandes o el cálculo de cadenas de suministro, el control del mismo. Todo eso son, digamos, que implementaciones que se requieren para este tipo de soluciones o este tipo de coyunturas, que evidentemente estamos en una coyuntura. Se acelera el proceso de adaptación de la inteligencia artificial, pero es algo que se estima que quede, porque se sabe que a través de este tipo de implementación de tecnologías se mejora el rendimiento de la empresa, se mejora también la productividad y es mucho más cómodo en muchos aspectos, y eso es algo que va a quedar, que va a quedar para la posteridad pese a lo del COVID. Hay cosas que sí se van a eliminar, pero eso lo voy a ir hablando. Es decir, hay cosas que van a migrar al espacio físico nuevamente porque no podemos quedarnos eternamente enclaustrados en casa. Eso es algo que no está incluso pensado, como no está naturalmente, no podemos estar enjaulados en nuestras casas eternamente. O sea, es algo que no compagina con nuestra especie, con lo que somos, pero es algo que sí va a quedar. Otra cosa que está quedando y va a quedar es, bueno, es el delivery, las empresas de delivery o que tienen el plan de logístico de delivery como Amazon, Uber Eats, todos esos están creciendo, incluso Uber, como lo dije en productos anteriores, está invirtiendo toda la mayor cantidad en Uber Eats. Y hay empresas que están tratando de hacer nuevas formas de logística para suplir más, porque realmente la demanda no se da abasto. Y esto es algo también que va a quedar principalmente, no en todos los sectores, por lo menos quizás en el sector del supermercado no quede, ¿ok? No quede en el sector de los supermercados, pero sí quede dentro del sector por lo menos farmacéutico, el sector de bienes de consumo no perecederos o bienes de consumo tecnológico. También puede que quede afianzado en sectores como la tecnología o digamos que el delivery de ciertos tipos de, por lo menos, cosas en la casa, como cuestiones de ferretería. Ese tipo de cosas es probable que quede y se estima que quede. La farmacia es algo que sí va a perdurar porque también hay una variable que emerge, que es la generación millennial. Ya forma parte de la fuerza de consumo a nivel bastante amplio y se superpone el COVID, y esto hace que, bueno, que el crecimiento en esta área sea mayor, ¿ok? Sea mucho mayor. Deliveroo también es otra empresa que está creciendo ya en el sector de alimentos, ¿no? No en el sector como Amazon, que es más del e-commerce a partir de otro tipo de, otro tipo de bienes que no son específicamente comida, pero Deliveroo, que es una compañía británica de entrega rápida de comida, que tiene operaciones en Reino Unido, Países Bajos, Francia, Bélgica, Irlanda, España, Italia, Australia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y China. Es una empresa que, bueno, actualmente tiene un crecimiento impresionante, igual que empresas latinoamericanas como Rappi, porque esta empresa que estoy hablando del Deliveroo es europea, pero Rappi, que es una empresa, una multinacional de origen, o está en Colombia, ahorita está teniendo también un crecimiento impresionante, sumamente increíble por la demanda de pedidos de alimentación, de alimentos. Esto es algo que quizás no quede, como les dije, pero puede que queden ciertos sectores, es decir, que aquellos sectores o aquella población que no había utilizado o que no se había visto en la necesidad, vea la comodidad de los mismos y por algo coyuntural incluso le está sirviendo ese tipo de estrategia como publicidad, ¿ok? Es algo interesante porque tenemos una necesidad que nos traigan comida a nuestras casas sin tener que salir. Conseguimos la solución, que es contratar este tipo de servicios como Uber Eats, Rappi o Deliveroo, y a partir de ello hay gente que no conocía, no sabía cómo utilizarlo, ni siquiera se habían descargado la aplicación,
y le dicen, mira, no, los vecinos o las otras personas a través de esta aplicación tú te puedes hacer esto, a través de esta aplicación puedes traen el mercado a tu casa. Esto le ahorra a la empresa un costo en marketing impresionante. Entonces se compagina la variable COVID con la variable solución y bueno, las empresas han crecido por este tipo de coyunturas, ¿no? Son tipos coyunturas que son momentos coyunturales que crecen, que hacen que crezca la empresa. Y bueno, es algo que ha utilizado mucho este tipo de empresas. Y las noticias son positivas, ¿ok? Tanto así, tanto así que ahí se estima que muchos de los entregas, como no hay suficiente personal, como no hay suficiente, no hay posibilidades de suplir toda la demanda actual, van a haber alianzas con robots, ¿verdad? Con una compañía que se llama KiwiBot para hacer domicilios con robots. Esto es en parte de Rappi, ¿no? Eso es hace 2 días. Una noticia de hace 2 días que se está desarrollando. Y con Deliveroo las noticias son específicamente en que ponen en marcha un servicio de pago rápido. Están tratando la entrada provisional Amazon en Deliveroo y están desarrollando mayor alianza porque la demanda no se da abasto, las empresas no se dan abasto. En el caso de Uber Eats, la Asociación de Hostelería y Uber Eats, la Asociación de Hostelería y Uber Eats se asocian para potenciar el delivery, eso es en España, y también empiezan a emitir cuestiones de control sanitario para generar mayor confianza. Entonces, ahorita lo que hay es una competencia entre estos grandes del sector de delivery a nivel mundial, pero que les ayuda muchísimo a reducir costos en publicidad porque la gente ya los toma como, o sea, ya no necesitan tener una campaña publicitaria fuertemente para que los conozcan, para que la gente descargue su app, sino por una necesidad urgente, de urgencia, las personas lo están descargando esa aplicación, están utilizando esa aplicación. Lo mismo sucede con empresas como Zoom, que son empresas que proveen para soluciones en cuanto al teletrabajo. Igualmente Citrix, son empresas de trabajo, de conferencias, trabajo remoto alojado en la nube, que ha permitido esta coyuntura que las personas lo conozcan y lo puedan descargar, ¿ok? Puedan descargarlos y se hayan tenido que ahorrar un porcentaje muy grande en cuanto a publicidad. Digamos que estos son cuestiones coyunturales de empresas específicas que se ven beneficiadas por la crisis, ¿ok? Y esto es algo que quiero que tengas muy claro como emprendedor porque no todo es negro y oscuro como muchas personas creen. Que van a haber menos empleos, es verdad, van a haber despidos masivos, pero hay empresas, hay sectores que se van a repotenciar y eso es lo que tú tienes que tomar como emprendedor para enfocar allí. Si tienes una idea de negocio, si tú quieres desarrollar tus empresas de servicio, tú puedes redireccionar alguna de estas empresas a sectores que se están viendo beneficiados y que va a repercutir en el futuro, porque sabemos que lo del COVID puede durar incluso un año, todo este tema del control y bueno, las repercusiones después van a ser mayores. Tú puedes agarrar y redireccionar, ok, mira, yo agarro y tengo que ver cómo se está dando lo de la inteligencia artificial, debería invertir allí. O en cuestiones de delivery, debería tener una inversión allí o debería proveer soluciones a estas empresas o pensar soluciones a estas empresas, porque estas empresas ya van a comenzar a tener mayor, mayor demanda de otras subsidiarias o de otras empresas outsourcing para suplir, digamos que, cuellos de botellas a nivel gerencial, problemas puntuales. Otra empresa que se ha visto doblemente beneficiada es la de Amazon, el gigante del comercio electrónico de Occidente, del lado norteamericano, por dos partes, por el e-commerce y por sus servicios de alojamiento y hosting. Recordemos que Amazon Web Service es uno de los procesadores de datos de hosting más grandes del mundo, incluso le provee a grandes de la industria de la tecnología y lo que es el servicio de Amazon Web Service ha crecido estas semanas, no nada más a nivel del e-commerce, sino también a nivel de lo que ellos proveen como servicios de computación en la nube para soportar todo el teletrabajo, ¿no? Para soportar toda esta demanda a nivel global de teletrabajo, de consumo de streaming, de consumo de ocio, de descargas de video, de procesamiento de datos. Bueno, que se ha aumentado
al 50% se estima, incluso se estima que más, aún no se tienen datos fidedignos al respecto, pero la empresa de Jeff Bezos, el Amazon se ha visto doblemente beneficiada por el e-commerce y por sus servicios de Amazon Web Service. Y esto también demuestra esta capacidad de los grandes de generar otros mercados dentro de su propia estrategia, y esto lo puedes hacer también como pequeño emprendedor corriendo el riesgo de que fracases y te cueste más, pero sí sirve, muchas veces sirve diversificar la estrategia. Es decir, si tienes ya consolidado por lo menos un nicho de mercado bastante consolidado, puedes diversificarte en otro y así vas a obtener mayores rendimientos. Y si se combina con una coyuntura como esta, tu empresa va a crecer más. El caso de Amazon es emblemático, el caso de Uber. Si Uber no tuviese Uber Eats, créanme que estuviese quebrada, porque si hubiese creído con los taxis, no hubiese soportado este momento de COVID. O sea, ya estuviese quebrada, como pasó con WeWork, que WeWork, bueno, ha tenido muchos problemas. O como Airbnb, que ya son los sectores perjudicados del turismo, y Airbnb, pese a que empezó a diversificarse, bueno, se ha visto muy afectada. Otros puntos son las de Genus, que es líder mundial en el suministro de genética, pero a nivel a nivel de porcina y bovina, genética de alimentos, ¿ok? A nivel alimentario, esto se ha visto muy, muy beneficiado por dos cosas, porque la prioridad de los estados es la industria alimentaria o agroalimentaria. Es el sector de mayor importancia para los estados hoy día, porque al cerrarse las fronteras necesitan satisfacer o garantizar, no en todos los estados, sí en la mayoría, pero el fin es garantizar la alimentación de su población, de sus ciudadanos, para que no existan mayores problemas como la desnutrición o problemas asociados de salud. Entonces, como es un sector primario necesario para el funcionamiento de la vida, que es la alimentación, bueno, y los estados son los principales entes encargados en dar ahorita dinero, o son principalmente los únicos que están haciendo gastos interesantes o importantes, son empresas o industrias que se han visto bastante beneficiadas. También el caso de las semillas con Monsanto, el caso de todo lo que tenga que ver con la industria agroalimentaria va a tener un crecimiento muy gigantesco, porque los estados van a estar pendientes de la salud para controlar, de la seguridad, pero también de la alimentación, porque si no hay cadenas de suministros óptimas, no va a haber, se imposibilita que la alimentación, se puede ver afectada el suministro de cadenas alimenticias, o de la alimentación o de la agroindustria, porque recordemos que la agroindustria funciona con semillas, funciona con fertilizantes, con insecticidas, también con este tipo de tecnologías de logística para llevar las semillas, con semillas específicas a la alimentación de los animales. Entonces, si se rompe algún eslabón dentro de esa cadena, se va a ver afectada la cadena de suministro alimentario o agroalimentario. Entonces, los estados tienen puesta su vista en la industria agroalimentaria en los próximos años, y eso va a repercutir, porque como se veía una disminución en esta industria a nivel de interés, de importancia, por los gastos asociados, ahorita vuelve a tener una mayor importancia y va a tener un crecimiento tanto en el mediano como a largo plazo después post-COVID. Post-COVID va a tener mucho crecimiento a nivel mundial lo que es la agroindustria. Entonces puedes examinar puedes hacer una mirada a ese. Otro sector en crecimiento es el de Alibaba, que Alibaba, a diferencia de Amazon o AliExpress, se encarga de business to business. Y como es el gigante chino, y China ha tenido, pese a todo el problema de que, bueno, lo del virus y todo el problema y con Occidente en cuanto a quién fue el responsable o no ha sido el responsable de la pandemia, porque realmente vivimos en un mundo hiperconectado, pese a que la OMS haya tenido quizás allí intereses políticos. Estamos viviendo en un mundo globalizado donde un virus como el SARS-CoV-19 puede propagarse rápidamente, y fue lo que pasó, ya hablando a nivel más objetivo, tratando de ser un poco más objetivo. En ese sentido, Alibaba, como es el grande de la industria, casi todo es
casi todo el consumo de bienes del mundo viene de China y eso no se puede, no se va a cambiar en las próximas décadas. No es algo que tú puedas decir con unas políticas, bueno, ya no voy a comprarle más a chinos, no voy a comprar más productos chinos, porque básicamente desde los chips, desde todo lo que consumes, todo lo que ves a tu alrededor, tiene componentes hechos en China. Y eso es algo que no se puede eliminar porque es algo que viene de años. Incluso los especialistas estiman que este tipo de demanda de productos chinos aumente más bien en el mundo entero pese a la pandemia y que le llamen en ciertos sectores de Occidente el virus chino, va a aumentar la demanda de productos chinos porque prácticamente ahorita en este momento están tratando de laborar pese al COVID y hay sectores que ya se han visto en reactivación, ya se han reactivado. Entonces Alibaba, que es una de las cadenas que suple de business to business, mayoristas o wholesales en inglés, se están viendo fuertemente beneficiadas en este aspecto. Igualmente, plataformas como Citrix, que es plataformas que permiten el trabajo a distancia, y sectores como aquellos que se encargan de la Big Data, inteligencia de mercado a través de la Big Data, la geolocalización, y esto también tiene que ver con servicios de almacenamiento de hosting para obtener esos datos, y la inteligencia artificial. Entonces aquí varía y la analítica de datos, ¿ok? Todo esto son varios, es un sector bastante amplio, pero podríamos dar un ejemplo como servicios de Amazon Web Service, Microsoft, o servicios de reunión en la nube o almacenamiento en la nube, empresas como Dropbox, Mega Upload, etcétera, etcétera. Google incluso se están viendo bastante beneficiadas en cuanto a este tipo de cosas. Por la Big Data, la geolocalización, la inteligencia artificial y la analítica de datos. Son cosas que los estados también están tomando en consideración y como los estados van a ser los grandes gastadores del momento, van a ser quienes van a dar la mayor cantidad de plata en el mundo, esto va a repercutir directamente en los sectores que pueden crecer pese a la crisis, porque hay otros donde no van a crecer. Otro crecimiento es las pruebas de diagnóstico clínico y equipos y suministros de laboratorio por una mayor preocupación a nivel global de la salud. Recordemos que esto se mantenía, digamos que de manera estática. Había un cierto sector de la población, principalmente la que estaba envejecida, que se preocupaba por la salud y por desarrollar pruebas diagnósticas. Ya hoy día es distinto por el tema del COVID y la gente comienza a tener, o comienza por todo el bombardeo de información, una mayor consideración de saber y conocer su estado de salud. Porque ¿qué ha sucedido? Muchas personas, principalmente jóvenes, llegan a las clínicas, eso es algo que he podido analizar dentro de lo que he leído, y no conocen ni siquiera cuál es su tipo de sangre o no saben si tienen alguna condición patológica familiar. Entonces esto genera, ni siquiera tienen un historial clínico de las vacunas y esto genera una mayor incertidumbre por parte del equipo médico y por parte de las personas, la persona que en este caso sería COVID positivo. ¿Por qué? Porque si no sabes el estado actual, no pueden saber un pronóstico exacto y las investigaciones se tienden a ver un poco más prolongadas. ¿Por qué? Porque recordemos que ahorita estamos investigando a la par, es decir, hay una investigación a la par de lo que se está aconteciendo. Entonces, cada individuo que presente los síntomas sirve como datos también al cuerpo médico para saber cómo tratarlo, cuáles son las características y toda esa información se está recopilando. Y ahí también hay un punto importante que es el crecimiento de la Big Data, de la data y de la analítica. Y de la analítica a través de el almacenamiento de datos masivos en hosting y todos los demás. Entonces son sectores que se van viendo complementados y que el crecimiento de uno repercute directamente en el otro. Entonces este crecimiento de las pruebas de diagnóstico clínico es algo que va a quedarse y a sentarse a largo plazo. Así que si eres del gremio de la salud, te recomiendo que sigas allí, sigas viendo, apostando por tu sector, o sigas viendo el sector de la salud, porque es algo que va a tener mucho crecimiento en los años venideros, en los años próximos. También el de los juegos online, un crecimiento en el mediano y largo plazo. La gente está cada vez más de un mes, ya 2 meses, 3 meses en sus casas, después va a volver otro brote y van a ir a cuarentena. Entonces esto va a hacer que las personas en busca de entretenimiento
lleguen a los juegos online, porque no va a haber cine, no va a haber espacios de esparcimiento como parques, no van a poder hacer turismo. Entonces todo esto genera que los juegos online sean más demandados. Y bueno, esto es algo muy importante para entender. Para terminar, el otro sector que se va a ver sumamente beneficiado es el sector de ciencia y tecnología e investigaciones académicas, porque los estados se han puesto a pensar, oye, necesitamos invertir en estas áreas que las hemos descuidado, porque mira lo que nos pasó, llegamos a un punto de pandemia global y el estado que en este momento tuviese la respuesta, mira, nosotros tenemos la respuesta para el desarrollo de la vacuna del COVID por estas investigaciones del brote de SARS del 2003 y el 2008, y oye, estuviera ahorita en los mercados, se hubiese se hubiese posicionado como la potencia global, o sea, algo que, bueno, este estado desarrolló esto, va a ser la potencia global. Entonces los estados dicen, oye, mira, esta inversión es a larguísimo plazo, lo de la ciencia y tecnología, pero es algo que nos va a ayudar a todos como país, como nación potencia. Si Estados Unidos hubiese hecho eso y no hubiese invertido tanto en armas, como pasó con la administración Trump, y también países como el resto del mundo, Latinoamérica, que es uno de los países donde no hay, uno de los continentes donde hay menos inversión en cuanto a ciencia y tecnología, e incluso Europa, fíjense el caso de España e Italia, o sea, son casos que se está dando a entender que no hay inversión ni en ciencia y tecnología ni en salud. Entonces esto repercute en la economía global. Son sectores que se van a ver beneficiados en corto, mediano y largo plazo, porque ya hay donaciones importantes a estos sectores, como por lo menos el CEO y dueño de Twitter donó $1 billón, que serían 1.000 millones de dólares, donó el 20% de su fortuna o el 25% de su fortuna al sector de ciencia y tecnología, investigaciones médicas e investigaciones en cuanto al control de pandemias y epidemiología. Eso es una inversión importante, eso es algo que dinamiza ese sector en específico y que además hay negocios derivados de ahí porque el desarrollo de la tecnología va a permitir el desarrollo de, por lo menos que no llegue otra pandemia y no se paralice el mundo entero por un virus o una amenaza de carácter invisible. También toca decir que el Asian Development Bank o BAD o Banco Asiático del Desarrollo estima un retroceso de hasta el 4,8% en el mundo en cuanto al PIB mundial. Esto es algo sumamente importante y es algo que, según en el contexto macro a nivel sociohistórico, si podemos dar cuenta de la comparación de la gripe española de 1918, esa pandemia que quitó la vida de 50 millones de personas. Bueno, el COVID va a influir de manera negativa más que la gripe española por la siguiente razón, que en este caso estamos viviendo en tiempos de paz, no hay una guerra mundial como en aquel momento, que el interés era la guerra mundial y saber quién iba a ganar la guerra. En este caso estamos todos como humanidad combatiendo contra un enemigo invisible que se llama COVID-19, que es un virus, y estamos en tiempos de paz. Entonces todos los estados, todas las empresas, todos los sectores sociales están enfocados en saber cómo manejar la pandemia de COVID-19. Bueno, este fue el programa número 26. Hay sectores que sí se van a ver sumamente perjudicados, como el turismo y el control del aeropuerto. No sabemos cómo vaya a ser el futuro, si después del 11S, el 11 de septiembre del 2001, que aconteció lo de las Torres Gemelas y el terrorismo global, empezamos a tener un control más exhaustivo en los aeropuertos. Con esta amenaza invisible del virus va a ser aún más, porque es un riesgo biológico que afecta a todo el mundo. ¿Ok? Es algo que afecta aún más transversalmente la vida de todos nosotros. No todos nosotros vamos a vivir un ataque terrorista, pero sí todos nosotros vamos a vivir las repercusiones del COVID-19. ¿Ok? Bueno, gracias, emprendedores. Espero que les guste este programa número 26 de Emprender Hacks y espero su suscripción. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, no duden en hacerla. Espero que haya quedado claro todo.
Y gracias, comparte, escucha y recuerda que este también es tu podcast. Y nos vemos en la próxima semana al mismo horario, los martes. Todos los martes saco un episodio nuevo. Gracias y nos vemos, emprendedores.